Este es un mes especial para el pueblo cristiano. Estamos en una semana, 2, 3, 4 semanas del mes de marzo que anticipan lo que llamamos la Semana Mayor del cristianismo, la Semana Santa, siendo esta una semana trascendental para los cristianos y para toda la historia humana. Yo quiero recomendarles que durante este mes lean los 4 evangelios. Ya que son 4, pueden leer uno por semana. Algunos tendrán que leerlos más rápidamente porque son más extensos, como Mateo, pero embebernos de la vida, obra, pasión y muerte de Cristo en este mes como una anticipación a la última semana de este mes, donde habremos de recordar la semana importante, la semana mayor de la historia de nuestra salvación, cuando recordaremos a Jesús el Cristo, a Jesús el Mesías, a Jesús el unigénito de Dios y a Jesús el Salvador. ¿Quién es este hombre que todavía seguimos hablando de él? Se sigue escribiendo acerca de él, seguimos cantando acerca de él, le seguimos pidiendo cosas en oración, le rendimos nuestras vidas. ¿Quién es este hombre que todavía concita la atención de millones de personas en todo el planeta? En el relato que voy a leerles ahora y les invito para abrir la Biblia en Marcos capítulo 4, Jesús es presentado también públicamente como a través de una pregunta. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso número 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35. ¿Tiene su Biblia por allí? A ver dónde están, si puede levantarla para que las veamos bien. Se ven diferentes tamaños, colores, versiones. Qué bueno es que tengamos la Biblia y que la podamos abrir con tanta libertad aquí en nuestro país. ¿Qué le parece si vamos a leer todos juntos y en alta voz los versículos 35 al 41, que es un relato magnífico acerca de Jesús, el Mesías, el Salvador? Verso 35, leamos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El relato es fascinante, ¿verdad? Aparte de los detalles de la almohada, que es un problema la almohada a la hora de dormir, usted sabe, y compramos una y compramos la otra y nos venden diferentes tamaños.
Aquí Jesús parece que no tenía problemas con la almohada, estaba durmiendo apoyando la cabeza sobre un rollo de cuerdas que eran útiles para la barca, se acostó ahí y dormía. A pesar de la tormenta, del viento, Jesús estaba durmiendo y tuvieron que despertarlo. Qué buen sueño que tenía, ¿verdad? Pensamos que no tomaba ningún tipo de medicamento para dormir. Dormía con una tranquilidad en medio de la tormenta que nos hace pensar en nuestros problemas, en nuestras tormentas y qué debemos de hacer en épocas de tormenta como Jesús lo hacía. Pero hoy, junto a otros relatos donde está esta pregunta del verso 41, la segunda parte, veremos quién dicen los hombres y las mujeres, las personas, quién es este hombre. No es esta la única vez que las personas, en este caso eran los que seguían a Jesús, que habían tenido gran temor y que se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es válida la pregunta. No le hacemos ninguna observación a los discípulos que se hacían esta pregunta que es intrigante. No es una cuestión solo de fe, es que lo que hizo Jesús salía afuera de toda la posibilidad y realidad humana. Jesús se despierta, no tienes cuidado que perecemos, y Jesús se levanta, reprende al viento y le dice, calla, enmudece, verso 39, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo inusual de este acontecimiento es que Jesús trata al viento y al mar como a un niño caprichoso, ¿verdad? Lo rezonga. ¿Qué haces? ¿Qué estás gritando tanto? Calla, enmudece, quédate tranquilo, como si fuera un niño caprichoso. No le complicó la vida a Jesús realizar este acto sobrenatural. No se concentró algunos minutos para ver qué hacía, ni invocó a nadie, solamente vio la realidad y la resolvió de forma inmediata. Cabe decir que la pregunta de los discípulos ha pasado de una generación a otra y cuando leemos los 4 evangelios y la vida sobrenatural de Jesús, también nos hacemos la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que es capaz de levantarse en medio del mar embravecido y mandarlo a callarse y a enmudecer, a traer tranquilidad? ¿Quién es este hombre? Los discípulos que iban con él en el barco, dice el verso 41, temieron con gran temor. Cuando Marcos escribe el relato, usa a conciencia los dos términos que uno tienen que ver con el otro y no son simples repeticiones. Temieron con gran temor. No era un temor pasajero, era algo impresionante lo que habían visto hacerle a Jesús, a lo que él no le da mucha importancia, hacer callar a una tormenta. ¿Quién es este hombre? Y en los relatos, ahora nos vamos al Evangelio de Lucas. Unas páginas más en el Nuevo Testamento, en los 4 Evangelios, Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas capítulo 5, verso 17. Este es otro relato donde encontramos la misma pregunta en una situación diferente y por personas también diferentes. Aquí no hay tormentas, no hay barcos,
Jesús no está durmiendo, está despierto, está bien despierto, porque su público en ese momento eran los grandes doctores y religiosos de la época que lo estaban escuchando en su enseñanza. La casa estaba atestada de gente, ya no entraba más nadie. Había gente adentro y afuera. Y le trajeron, dice el relato del verso 17 en adelante, que es extenso y va hasta el verso 26. Usted está ahí con su Biblia y puede darle una ojeada rápida, pero le trajeron a un hombre que lo bajaron por el techo. Todo ese relato usted lo conoce. Me llama la atención que nadie salió corriendo de la casa pensando que era un terremoto, ¿no? Bueno, los que estaban en el techo, los amigos del paralítico, habrán dado algunos gritos: somos nosotros, no se pongan nerviosos, estamos haciendo un espacio para bajar a nuestro amigo que necesita de Jesús. Ahora, cuando lo bajan y Jesús lo ve, verso 20, lo ponen en el verso 19, lo ponen en medio, dice, delante de Jesús, y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, era obvio que lo que necesitaba el hombre no era el perdón de los pecados, era ser sanado de la parálisis que tenía. Sus amigos habrían visto a Jesús hacer milagros y le inyectaron entusiasmo y fe a este hombre que les permitió que lo llevaran hasta la presencia de Jesús. Tal vez él quiera sanarlo. Así que primero Jesús ve la fe de aquellos hombres. ¿Se puede ver la fe? Es una pregunta que les hago. En hechos concretos, en este caso, la fe de ellos permitió que caminaran hasta donde estaba Jesús, con aquel lecho, con aquel hombre sobre el lecho, se subieran al techo, sacaran una parte del techo y lo bajaran delante de Jesús para que Jesús lo sane. Era obvio que lo que necesitaba Jesús, lo que necesitaba el paralítico es que Jesús lo sane. Sin embargo, Jesús no atiende lo que es obvio en primer lugar o lo que parece más urgente. Te perdono los pecados, tus pecados te son perdonados. No hay cosa más bella en la historia de Jesús y en la historia de la salvación que este tema del perdón. Es un tema que a todos los seres humanos nos preocupa, el perdón de nuestros pecados. Ahora Jesús no enfoca el problema desde el punto de vista de la necesidad que el hombre tiene, la parálisis de su cuerpo, sino la parálisis de su alma, los pecados en sí mismos. ¿Quién puede perdonar pecados? En eso comenzaron a cavilar algunos que lo estaban escuchando. La respuesta doctrinal de aquella gente era: solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y qué tal? Ahora es Jesús, el hijo del carpintero, a quien conocemos, a José el carpintero, el que dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y lo hace sin vacilaciones, lo hace públicamente, asume, por lo tanto, desde el punto de vista doctrinal de aquella época, asume el rol de Dios el Padre, porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Aún eso sigue vigente según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Solo Dios perdona nuestros pecados. El perdón también se refiere a errores u ofensas que podemos hacernos unos a otros, y en ese caso el perdón es importante en nuestras
comunicaciones humanas. No le pregunta, volviendo al relato, al hombre paralítico, no le pregunta si quiere ser perdonado. No le pregunta qué pecados cometió. No lo manda al confesionario. No discute con él sobre su estado espiritual. No hay una pregunta que Jesús le haga a este hombre que está delante de él paralítico. No le presenta argumentos para convencerlo que es pecador. No le dice, mira, te voy a contar las 5 leyes espirituales y concluir si acepta que debe ser perdonado. No le presenta un plan de salvación. Solamente le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y luego de esta declaración, observe usted el pasaje, hay un silencio. Jesús dice la declaración enfática, clara, no hay lugar a dudas, todos hemos escuchado, diríamos, en esta casa donde estábamos reunidos. Y en el verso 21, los escribas y los fariseos, los religiosos de la época, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ha sido siempre así, ¿verdad? Esto que ocurrió en el verso 21. Cavilaban entre sí, chismeaban entre sí, cuchicheaban entre sí, hablaban bajito entre sí para que nadie los escuchara. Pero el oído de Jesús estaba muy agudizado, podía escuchar bien lo que cavilaban y les da una respuesta que nos deja perplejos a nosotros también. Primero, verso 22. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Es la pregunta de Jesús que también Él nos las hace a nosotros. ¿Qué es más fácil? ¿Pensar en los términos de las necesidades materiales o pensar en los problemas del alma? Los problemas materiales pues son para esta tierra, para este tiempo. Todo lo que tenemos, somos, nuestros cuerpos, nuestra salud, todo eso va a quedar aquí. Va a llegar el momento de nuestra partida a la patria celestial, al más allá. Me ocupé, diría Jesús, de lo más importante, por lo tanto, del estado del alma, del estado espiritual, de los pecados, de esa carga que nos asedia y que no nos deja vivir en paz y con tranquilidad. ¿Qué habrá visto Jesús en el espíritu, en el alma de este hombre paralítico para decirle esta afirmación apenas lo ponen delante de él? Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué habrá experimentado este hombre cuando sintió el otorgamiento del perdón de los pecados? Pienso que no hay momento más feliz para una persona que nace de nuevo, que conoce a Cristo, que recibe a Cristo en su vida como este hombre, que escuchar en su alma que sus pecados han sido perdonados. Hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, los que estamos congregados en esta reunión, nos dice, hermana, hermano, joven, adulto, anciano, niño, tus pecados te son perdonados. La experiencia de recibir el perdón de los pecados para los seres humanos limitados
y pecadores es de las experiencias más sublimes, grandes que podemos tener, de tal modo que el perdón de los pecados nos habilita a ser llamados hijos de Dios. El perdón por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, nos habilita a ser llamados hijos de Dios y recibir vida eterna a partir del momento que nuestros pecados son perdonados. Ahora, la reacción de los fariseos y escribas sigue siendo la misma también hoy día. Seguimos cuchicheando, cavilando, hablando por detrás, desconfiando. Hacemos, como dice el dicho popular, leña del árbol caído, y siempre cuando vemos personas que necesitan ser perdonadas porque han cometido errores, en lugar de perdón les ofrecemos cavilaciones, cuchicheos o chismes para degradarlos aún más. Los fariseos y los escribas parece que eran expertos en esto de cavilar, de chismear, de cuchichear por debajo. Y en cada ocasión, busquen ustedes al leer los evangelios en que ocurre esto, no lo dicen así públicamente, lo cavilan entre ellos o en sus corazones, como dijo Jesús, pero Él lo entiende, los escucha y les responde. ¿Cuál fue el camino difícil y fácil aquí? Porque Jesús hace la pregunta, ¿qué es más fácil, más sencillo, menos complicado decir, tus pecados, verso 23, te son perdonados, o decir, levántate y anda? Es obvio que lo primero es lo más complicado y que lo segundo, levántate y anda, para Jesús era menos complicado. ¿Qué es más fácil para nosotros los cristianos decirle a una persona que necesita sanidad para su alma o para su cuerpo, o que tiene hambre, o que tiene una enfermedad incurable? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Habrá otras instancias cuando las personas nos preguntamos también quién es este hombre que es capaz de perdonar el pecado, sanar el alma y también sanar el cuerpo. Algunas semanas después de este incidente encontramos a Jesús en otra casa. Jesús gustaba de ir a las casas y nosotros que estamos ahora en casas debemos de apreciar esto. Nada más el problema de las casas de aquel tiempo era que no eran muy grandes las que elegía y se llenaban de gente. Donde iba Jesús iba la gente y había gente adentro y afuera de la casa. Vamos a Lucas, capítulo 7. Es otro relato interesante que nos plantea la misma pregunta. ¿Quién es este hombre? Lucas 7, verso 36. Ahora Jesús está en la casa de Simón, el fariseo. El verso 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Que lo haya invitado un fariseo a Jesús, pues es parte del relato milagroso, ¿no? No sé si usted tiene gente que no lo estima mucho a usted, alguien con quien está alejado, que no tiene simpatías, ya sean políticas, sociales, financieras, familiares. Los fariseos y los escribas no eran los mejores amigos de Jesús. Ahora, Jesús igual acepta la invitación.
Acepta la invitación sabiendo en la casa de quién va a entrar. Ya en otros relatos muestran los fariseos sus actitudes hacia Jesús y que estaban cavilando entre ellos buscando la forma de cómo destruirlo y de cómo matarlo. Pero él acepta la invitación, que está rodeada de un ruego para que Jesús acepte la invitación. Entonces, cuando ya estaban sentados en la mesa, más bien acostados como era la costumbre alrededor de la mesa, el cuerpo se apoyaba en la tabla de la mesa sobre un brazo y el resto del cuerpo extendido hacia atrás. ¿Por qué este detalle? Porque la historia que sigue va a mostrar que la mujer no se mete debajo de la mesa, donde habitualmente están los pies de nuestras mesas. El cuerpo de Jesús está recostado sobre la mesa, como los demás comensales, extendidos sus pies hacia atrás. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿será que había otras que no eran pecadoras? Porque esta era una. Bueno, ya sabemos qué significa en el lenguaje que esta era una mujer que se dedicaba al trabajo de la prostitución, porque ahora lo llaman trabajo, ¿verdad? Bien, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, o sea, un perfume muy caro. Y estando detrás de él, a sus pies, recuerden cómo estaba sentado Jesús, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Seguramente que el recinto se llenó del aroma de aquel perfume, y si algunos estaban distraídos, habrán vuelto sus caras para ver de dónde estaba saliendo ese perfume y quién era la mujer que lloraba y regaba, es la palabra que usa Reina Valera, con lágrimas sus pies. O sea, lloraba mucho y sus lágrimas alcanzaban para lavar los pies de Jesús. La costumbre era que cuando se llegaba a una casa donde me habían invitado a comer, lo primero que hacían era ofrecer el lebrillo, la palanganita, para lavarme los pies. Los caminos polvorientos, etcétera, hacían que los pies estaban incómodos. Cuando Jesús entró en la casa de este escriba, no le lavaron los pies, ni tampoco lo besaron en señal de bienvenida. Esta mujer pecadora, dice el relato de Lucas, estaba haciendo eso con sus lágrimas. Toda la actitud de aquella mujer que nada pide, pero sí muestra con lágrimas el arrepentimiento que tiene. Este arrepentimiento debería de verse en las personas que reconocen que son pecadores. No venimos al altar de Jesucristo o ante la cruz de Cristo saltando y bailando y diciendo qué feliz estoy de venir a Cristo. La actitud del arrepentido es el de esta mujer, una mujer que lloraba por sus pecados, que estaba arrepentida de la vida que había llevado. Jesús no le pregunta, en este caso tampoco, cuáles son tus pecados. No le pide una confesión aparte. No la cita para una entrevista para que le cuente su vida. Observa sus lágrimas, observa que está de rodillas al lado de los pies de él y le dice, verso 48, tus pecados te son perdonados. ¿Puede imaginar usted emocional y espiritualmente ahora
lo que habrá sentido aquella mujer en su alma? Era considerada, según lo narra Lucas en el verso 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, vivía de la prostitución y alrededor de ese servicio público, pues cuántos pecados otros hay, ¿verdad? Y esta mujer recibe lo mejor que pueda recibir un ser humano, usted y yo también. Tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la reacción de los amigos escribas y fariseos? Como siempre, versos 49 y 50. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a cavilar o a decir entre sí o a chismear entre sí. ¿Quién es este que también perdona pecados? Allí habrá habido un silencio que Jesús dedica para observar a la mujer después que le dice la frase del verso 48. Y en ese momento de silencio ocurren estos comentarios. ¿Quién es este que también perdona pecados? Se dirige finalmente en el verso 50 a la mujer y le dice: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Paz. No como el mundo la da, yo os la doy, dijo Jesús cierta vez, ¿recuerda? Una mujer que entró llorando, con amargura en su alma, con arrepentimiento, se va en paz. La paz de Jesús. Uno de los mejores saludos que tenemos los cristianos es decirnos: paz de Dios sea contigo. Que la paz de Dios te acompañe. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice San Pablo. Entonces, dígame, hermana, hermano, ¿qué responde usted a la pregunta de estos personajes del verso 49? La pregunta merece una respuesta. Jesús la da a esta mujer. Su respuesta, mi hermana y mi hermano, va a determinar qué clase de seguidor será usted de Jesucristo. ¿Será una mujer, un hombre que vivirá en paz como vivió aquella mujer perdonada? ¿O será como los escribas y fariseos que siguieron cavilando y cuchicheando acerca de Jesús, buscando cómo prenderle? Saulo de Tarso, y ya voy a ir terminando, Saulo de Tarso, quien conoció a Cristo y se convirtió en seguidor y apóstol de él, escribió lo siguiente, y si quiere buscarlo en su Biblia que tiene allí, busque en Colosenses capítulo 1, porque quiero leerlo. Con la pregunta en la mente: ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Que perdona pecados. ¿Quién es Jesús que se enfrenta al mar y le dice: calla, enmudece? ¿O se enfrenta a un paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados? ¿O a una mujer pecadora, transida de dolor y le dice: tus pecados te son perdonados? Para Pablo, el apóstol, el que era perseguidor y se convirtió en apóstol, fíjense qué palabras, versos 15 al 17 de Colosenses capítulo 1. Dice así: Él es, Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. Lo que pensemos acerca de la identidad de Jesús y nuestro vínculo con Él va a modificar nuestras vidas, no solamente ahora en este tiempo, sino por la eternidad. San Pablo dice en 5:17 de Segunda de Corintios que si alguno está en Cristo, es nueva persona. Eso lo hace posible Jesucristo. Lo hizo posible en la tormenta. Lo hizo posible en el diálogo con aquel paralítico. Lo hizo Jesús posible frente a esa mujer pecadora. Él lo hace posible con usted y conmigo. Y Él nos dice, hoy, hermana, hermano, tus pecados te son perdonados, así que vive el resto de tu vida aquí, hoy, en este país y en esta ciudad o donde vayas, vive en paz. Vive en paz, con la paz de Dios. Les quiero invitar para repasar estos 3 eventos que hoy les presenté y que tratan de la identidad de Cristo y cómo Él transforma las vidas de los que le buscan y siguen de corazón, no como los escribas y fariseos, que seguían cavilando. Habrá todavía escribas y fariseos que siguen cavilando y criticando a unos y a otros, mientras caminan hacia la perdición eterna. Seamos nosotros como aquellos 3 a quienes Jesús liberó, sanó y dio vida nueva. Dígame, mi hermana, mi hermano, ¿quién es Jesús para usted? La respuesta va a determinar qué clase de cristianismo usted vive. ¿Qué clase de persona es? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo administra las tormentas de la vida? ¿Quién es Jesús para usted?